Buenas noches, mi nombre es Chaira Antonella y hoy vamos a ver trastornos cardiovasculares. Vamos a comenzar por lo que es la cardiopatía isquémica. Dice que es una enfermedad insidiosa y progresiva de las arterias coronarias que da lugar al estrechamiento de las mismas. La isquemia es la disminución del flujo sanguíneo arterial. La isquemia cardíaca es el aporte deficiente de sangre y oxígeno en el músculo cardíaco. También podemos ver entre ellas la aterosclerosis, la trombosis, el espasmo coronario, la aneurisma o la embolia. En esta imagen podemos observar el depósito de grasa, que es la placa que se restringen al flujo sanguíneo en la arteria coronaria. La aterosclerosis es la acumulación de placas ateroma en la pared de la arteria. Los estadios de desarrollo de la placa, aparición de estrías de sangre, desarrollo de la placa fibrosa y fase con lesiones avanzadas. En esta imagen podemos observar la primera es una arteria sana donde la sangre fluye sin ningún problema. En la segunda observamos una formación de placa fibrosa y en la tercera observamos ya una lesión avanzada, un trombo. Angina de pecho se define como el dolor, opresión o malestar, por lo general torácico, atribuible a isquemia miocárdica transitoria. Tenemos tres tipos de anginas de pecho, la estable, la inestable o la angina variante. La angina estable es previsible y está causada por factores precipitantes similares en los episodios de ejercicio, tensión emocional y taquicardias es lo que puede llegar a presentar. Es un cambio o un modelo de angina estable más intenso que despierta a la persona mientras está dormida. Esto es la angina inestable, ¿sí? Puede llegar a despertar a la persona en su transcurso del sueño. Y lo que es la angina variante es un espasmo coronario con o sin lesión aterosclerótica, aparece en reposo y puede ser cíclica. El consumo de drogas puede provocar el espasmo. En esta imagen podemos observar que una angina de pecho, ¿sí? Lo primero que tendemos a hacer es agarrarnos o presionarnos el corazón, ¿sí? El dolor de pecho dura entre 5 a 15 minutos, empezamos con dificultad respiratoria y a la misma vez empezamos con confusión. Entre otras patologías vamos a hablar del infarto agudo del miocardio, que es una necrosis o muerte celular miocárdica irreversible que se produce por un descenso brusco o interrupción completa del flujo sanguíneo coronario. El mecanismo principal son las trombosis arteriales coronarias, fisura o hemorragia de la placa o un espasmo coronario. Las manifestaciones clínicas: taquicardia, bradicardia, hipotensión, taquipnea, edema pulmonar, ortopnea, confusión y ansiedad o agitación. Los síntomas clínicos: el dolor precordial intenso, prolongado, náuseas, vómitos, diaforesis. Se irradia de la espalda, cuello, mandíbula, brazo izquierdo. Ni el reposo ni los nitratos lo alivian. En esta imagen podemos observar el corazón con una arteria bloqueada, ¿sí? Una arteria coronaria bloqueada, el músculo cardíaco afectado debido al suministro de sangre deficiente. Y lo que manifiesta el paciente es una opresión o dolor en el pecho. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se define como la situación en la que el corazón es incapaz de suplir la demanda metabólica del organismo. Implica el fracaso de la función del bombeo del corazón. Las causas precipitantes de la insuficiencia cardíaca es la contracción o relajación anormal del músculo cardíaco, la carga de presión o volumen excesivo, el llenado ventricular limitado. Bien, acá vamos a ver lo que es la insuficiencia cardíaca izquierda, la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Sí? Las diferencias. En la insuficiencia cardíaca izquierda se define como el trastorno de la función contráctil del ventrículo izquierdo que provoca congestión y edema pulmonar o una reducción del gasto pulmonar o una reducción del gasto cardíaco o ambos. Los signos son taquipnea, taquicardia, tos, crepitantes vivasales, el ritmo de galope, la cianosis o el edema pulmonar. Los síntomas son fatiga, disnea, ortopnea, nicturia, disnea paroxística nocturna.
Insuficiencia cardíaca derecha se define como una función contráctil ventricular derecho ineficaz. Se produce por un estornudo agudo, por ejemplo, una embolia pulmonar o infarto del ventrículo derecho, pero con mayor frecuencia está provocado por el fracaso del lado izquierdo, que produce el retroceso de la sangre desde el ventrículo izquierdo. Los signos son edema periférico, hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, distensión venosa yugular, aumento de la PVC e hipertensión pulmonar. Los síntomas: debilidad, anorexia, indigestión, cambios mentales. En esta imagen podemos observar el corazón, ¿sí?, en diástole y sístole, en esos ambos estados. Y en la primera imagen observamos que la cavidad rígidas y gruesas y el corazón que no puede llenarse. Y en la sístole observamos las cavidades estiradas y delgadas, donde dice que el corazón no puede bombear. Son dos situaciones diferentes. Entre ellas a la vez tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca aguda y la insuficiencia cardíaca crónica. La aguda tiene un comienzo brusco sin mecanismo compensador, puede presentar edema pulmonar agudo, bajo gasto cardíaco y shock cardiogénico. La insuficiencia cardíaca crónica puede provocar hipovolemia, retención de sodio, agua, cambios estructurales en la cavidad cardíaca como dilatación o hipertrofia, síntomas tolerables con el ejercicio y alimentación. Se puede producir insuficiencia cardíaca aguda por isquemia o arritmia. Endocarditis es la infección por un microorganismo de una vegetación de plaquetas, fibrina, en la superficie endotelial del corazón. Las manifestaciones clínicas son fiebre, esplenomegalia, hematuria, petequias, soplo cardíaco. En esta imagen se pueden observar lo que son las petequias, ¿sí?, manchas en las manos, en el cuerpo. Y en esta otra imagen se observa lo que es la hematuria, que es la presencia de sangre en orina, ¿sí? A nuestra derecha tenemos una orina normal y a nuestra izquierda tenemos una orina con presencia de sangre de glóbulos rojos. Y finalizando, ¿sí?, vamos a hablar sobre las valvulopatías. Las valvulopatías son un conjunto de enfermedades de las válvulas del corazón. La función de las válvulas del corazón es abrirse y cerrarse durante el ciclo cardíaco. Los síntomas de las valvulopatías es dificultad para respirar, cansancio o fatiga, palpitaciones, sensación de latidos del corazón, irregulares como aleteo o una frecuencia cardíaca rápido, angina, dolor de pecho debido a que una válvula enferma hace que su corazón trabaje mucho más, tobillos o pies inflamados. En esta pequeña imagen podemos observar las válvulas pulmonares, la válvula aórtica, la válvula mitral y la válvula tricúspide, en donde sabemos que las válvulas pulmonar y la aórtica se abren y la válvula mitral y tricúspide se mantienen cerradas. ¿Sí? Cuando estas se abren, las otras se cierran. En esta otra imagen observamos lo que es la válvula aórtica sana, abierta, una válvula aorta enferma, al lado derecho. Y para saber un poco más el soplo cardíaco es un sonido normal en la frecuencia cardíaca que puede presentarse por diversas causas, ya sea funcional o debido a una cardiopatía. Los soplos funcionales son inofensivos y desaparecen solos. Los originados en cardiopatías requieren tratamiento de la enfermedad, ¿sí? Acá observamos las válvulas auroventriculares y las válvulas semilunares. Un soplo cardíaco se detecta mediante la auscultación con un estetoscopio y el sonido cambia con la posición del cuerpo. Y para finalizar, vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería, sin que siempre es sumamente importante al recibir un paciente, todos los controles de signos vitales que se deben realizar. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno, glucemia, temperatura, electrocardiograma, radiografía de tórax, se observa el estado de lucidez del paciente. Y nunca se debe olvidar el apoyo emocional al paciente como a la familia. Muchas gracias.